Ok, buenos días. Es siempre un placer. Como verán, hubo un cambio en el ponente. Para mí, bueno, agradezco a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y al Cancer Treatment Centers of America por la invitación. Y el día de hoy les vengo a platicar un poco de terapia blanco en cáncer de mama. He dividido el contenido de la presentación, como sé que va dirigido a médicos no oncólogos, en algunos conceptos básicos en cuanto al receptor HER2 y su papel en cáncer de mama, cuáles son las vías de señalización de HER2 y qué fármacos se aplican convencionalmente ya en la práctica clínica, que básicamente es trastuzumab, lapatinib, pertuzumab, el doble bloqueo anti-HER2, el caso especial del TDM1 y finalmente conclusiones. Sabemos pues que el cáncer de mama no es un solo tipo. Yo hablo de los cánceres de mama, es decir, no es una sola enfermedad y hay subtipos biológicos los cuales definen el pronóstico y respuesta a tratamiento. Entre los subtipos biológicos, un 25 a 30% de los cánceres de mama sobreexpresan este receptor, el factor de crecimiento epidérmico, el HER2. Normalmente en el tejido mamario normal, este receptor, como ven aquí, está expresado en poca cantidad. El problema es en el cáncer de mama que esto se multiplica, puede llegar a ser hasta 2 millones de copias, y el problema de esto es que da a la célula la capacidad de reproducirse y proliferar rápidamente, aún en presencia de poco ligando. Vamos a ver, bueno, es una pequeña animación de cómo funciona básicamente la activación del receptor HER2. Generalmente se requiere, bueno, normalmente está en una forma que llamamos cerrado, es decir, inactivo. Tiene una porción extracelular, esta es la porción transmembranal y la porción intracelular. Para que haya activación de este receptor se requiere un ligando, hay múltiples ligandos involucrados. Aquí, bueno, he puesto el ejemplo del factor de crecimiento epidérmico, y cuando se une a este factor de crecimiento, lo que sucede es que, bueno, se forma una pareja, el llamado complejo de dimerización, y esto hace que la porción intracelular, es decir, aquí hay unos residuos de tirosina, que lo que hacen es activarse por medio de un proceso que se llama fosforilación. El problema no es esta activación, sino que se desencadenan señales de señalización intracelular que van hacia el núcleo y hacen que la célula prolifere. ¿Cuáles son las señales más importantes? Pues hay vías implicadas, algunas muy complejas que no es mi tarea decirlas hoy, pero bueno, básicamente es a través de la vía del fosfatidil inositol 3 quinasa y a través de la vía del RAF. Lo que hacen es estimular una cascada, ¿no?, que al final hace que la célula viva más y prolifere. La sobreexpresión del HER2 se conoce en los estudios in vitro y en modelos murinos más o menos desde los años 80, y lo que se observó que cuando se aplicaba este protooncogen del HER2 y se sobreexpresaba, esta es una tinción por inmunistoquímica en un tejido de cáncer de mama maligno, esto se relacionaba con menor supervivencia de las pacientes. Si ustedes observan, la sobreexpresión del HER2, aquellos que sobreexpresan, la supervivencia media era de 3 años, comparados con los que tenían expresión normal o el concepto de no sobreexpresión, que iba a ser hasta de 7 años. A partir de esto, todos los estudios del conocimiento del receptor han permitido diseñar estrategias terapéuticas, la llamada terapia blanco en este subgrupo biológico, y básicamente hay dos. El anticuerpo monoclonal, que básicamente son anticuerpos que están dirigidos a la porción extracelular del receptor, y el mecanismo de daño es citotoxicidad celular, que es dependiente obviamente del anticuerpo. A este nivel trabaja el trastuzumab y el pertuzumab. Y los otros son las nuevas moléculas o las moléculas pequeñas, que hacen una inhibición de la porción intracelular hacia los dominios que les comentaba, que son los dominios tirosin-sinasa, y bueno, inhiben de forma directa la fosforilación y toda la cascada. He dividido la plática únicamente en cáncer de mama metastásico y cuáles son los estudios aprobados que les permitan a ustedes saber por qué se utilizan estos medicamentos de forma convencional en la práctica clínica. Entonces, lo primero es, bueno, ¿cuál es la primera línea para cáncer de mama HER2 positivo? Y el primer estudio es el estudio del doctor Sleiman, ya es del 2001, ha pasado tiempo,
Y bueno, tenían una muestra de 469 pacientes con cáncer de mama metastásico que sobreexpresaban HER2 y que no habían sido tratados con quimioterapia previa. Algunas pacientes habían recibido un tratamiento previo con quimioterapia, que es antraciclenos, y dividieron la corte entre recibirlos o no. Y después le autorizaron a unos pacientes a recibir únicamente taxanos, que en este caso fue paclitaxel, o la combinación con el anticuerpo monoclonal, que es trastuzumab. Al otro grupo se le dio quimioterapia basada en antraciclenos, dado que no la había recibido, más trastuzumab y antraciclenos. Lo que se observó, y hubo diferencias significativas para las tres comparaciones, es que la respuesta global aumentó en los esquemas que se utilizó trastuzumab con quimioterapia concomitante, 50 contra 32, el tiempo medio para la progresión, esto es en meses, también aumentó de 7 contra 4, y lo más importante, que la sobrevida global, que es muy importante en pacientes que tienen una enfermedad que no se puede curar, es decir, que tienen enfermedad metastásica, también aumentó 25 contra 20 meses. Este es el caso del trastuzumab. Luego, las nuevas moléculas son los inhibidores pequeños. Les pongo aquí cómo funciona el apatinib. Básicamente el apatinib se une a la porción intracelular, es un inhibidor dual, actúa, es decir, sobre EGFR y sobre HER2, y lo que hace también es que es también útil en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, el receptor extracelular truncado, es decir, cuando se pierde, el trastuzumab no tendría ninguna acción debido a que su acción es extracelular. Entonces es un agente efectivo, al igual que el trastuzumab, y bueno, se ha comprobado su efectividad también como monoterapia. Los estudios que apoyan utilizar trastuzumab, este es el estudio aleatorio, el MA31, básicamente eran mujeres con cáncer de mama con HER2 positivo que no habían recibido quimioterapia previa o terapia anti-HER2, y dividieron a las pacientes, que fueron 636, a recibir la apatinib en las dosis que ven ahí, más taxanos, o recibir trastuzumab más taxanos. Básicamente es la comparación frontal entre la apatinib y trastuzumab. Después, cuando acababan más o menos 6 meses de este tratamiento que era concomitante, bueno, recibían la apatinib hasta progresar o trastuzumab. El objetivo primario fue supervivencia libre de progresión, y lo que se observa, esto es un abstract del año pasado, es que aquellos pacientes que recibieron la combinación con trastuzumab, que es la línea negra que ustedes ven aquí, tuvieron, esto es el análisis intento a tratar, mayor supervivencia libre de progresión con una razón de riesgo de 1,3, y aquellos que fueron centralmente confirmados la sobreexpresión del HER2, también, bueno, la diferencia fue significativa. En el análisis interino del estudio, bueno, observamos que las diferencias, bueno, fueron para la supervivencia libre de progresión, como ya veíamos en la gráfica. Sin embargo, el estudio es negativo para supervivencia global, es exactamente igual. Entonces, ¿qué nos hace inclinarnos por una u otra droga? Básicamente las diferencias son en el perfil de toxicidad. El apatinib produce generalmente más síntomas gastrointestinales, que básicamente es diarrea, o los cutáneos, que es el rash, y si uno observa estos estudios, hasta un 17% de las pacientes que ingresaron al brazo del apatinib descontinuaron el tratamiento por efectos tóxicos, contra el 10% del trastuzumab. Ahora, el apatinib tiene la ventaja de ser menos cardiotóxica, y entonces, bueno, una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se presentó que fuera más del 20% en 9 pacientes con trastuzumab contra ninguna del apatinib. Entonces, teniendo estos estudios, sabemos pues que los dos fármacos, las dos terapias blancos son activas, pero la pregunta que permanece es ¿cuál es la mejor combinación con quimioterapia, que son los llamados fármacos citotóxicos? Si uno revisa las recomendaciones internacionales, que la primera es la escuela norteamericana, las recomendaciones del NCCN, verán que como primera línea, estas son las guías del 2013, recomiendan pertuzumab, que ahora veremos el estudio por qué ponen como categoría 1, es decir, porque hay diferencias en la supervivencia global, más trastuzumab, es decir, esto es doble bloqueo al receptor de HER2, más quimioterapia, o bien otras combinaciones que, bueno, con otros agentes que también se consideran de primera línea. Esto es para pacientes que no recibieron tratamiento previo anti-HER2. Para aquellas que han tenido tratamiento, bueno, recomiendan añadir TDM1, que ya hablaremos del caso especial del TDM1, más trastuzumab y otros agentes de primera línea. Realmente las recomendaciones de la Sociedad Europea
de la ESMO, en pacientes tratadas deben tener tratamiento anti-HER2 que incluye trastuzumab o lapatinib, puede estar solo o en combinación con quimioterapia. Y bueno, están aquí los estudios de lapatinib y capecitabina, que mejor los veremos a continuación. Y es importante que en estas guías ponen de manifiesto que aquellos pacientes que no toleren terapia citotóxica por mal estado funcional y que sean receptores positivos, también se ha encontrado beneficios de hormonoterapia más combinación de terapia blanco. Les presento aquí el estudio ERNATA, que lo que compara es la combinación de trastuzumab con dos diferentes drogas, una es el docetaxel y otra es el vinorelbine. Igual, el objetivo primario fue el tiempo a la progresión, recordemos que son pacientes metastásicas, y lo que observaron y donde hubo diferencias significativas no fue en el tiempo a la progresión ni en supervivencia global, pero sí en el tiempo a la falla, y como ustedes observan, la combinación de vinorelbina, trastuzumab tiene mejor perfil toxicológico en cuanto a toxicidad hematológica, neutropenia grave y fiebre, y neuropatía sensorial, que obviamente está dada por el docetaxel. Bueno, ahí lo subrayo. Y otra pregunta también es si añadir dos drogas, es decir, quimioterapia más trastuzumab, mejoraría la eficacia en los pacientes con cáncer de mama metastásico. Y sí, existe este estudio aleatorio, que es el BCIRC 007, y lo que no encuentra es que estén dadas diferencias estadísticamente significativas ni en respuesta, ni en supervivencia, ni en tiempo a la progresión, con los números que ustedes observan. Ahora, la recomendación de la ESMO, ¿no?, que dice que en aquellos pacientes que no están en condiciones de tolerar quimioterapia citotóxica, una opción para estas pacientes si expresan receptores hormonales positivos es la combinación de inhibidores de aromatasa con trastuzumab o lapatinib. Entonces, aquí les he puesto únicamente en resumen el porcentaje de respuesta global con ambas combinaciones. Esta es una terapia hormonal, son los inhibidores de aromatasa más trastuzumab, y bueno, la respuesta pues sí, casi se triplica, al igual la supervivencia es mayor, libre de progresión. Y para lapatinib ocurre el mismo fenómeno, la respuesta 15 contra 28 en la combinación. Entonces es una opción más. Ahora, se fijaron ahí en las recomendaciones que en primera línea las guías americanas ponen al pertuzumab. Intento decirles por qué. ¿Cómo funciona el pertuzumab? Básicamente el pertuzumab, el dominio extracelular del HER2, el receptor extracelular tiene varios dominios, son 4, y el sitio donde se une el trastuzumab es en el dominio 4. Esto activa la citotoxicidad mediada por anticuerpos y bueno, y toda la cascada que ya veíamos. Y esto además puede prevenir la excisión del dominio del HER2, es decir, la pérdida. El pertuzumab, que es un medicamento que salió posteriormente al trastuzumab, lo que hace es impedir o ataca el dominio de dimerización, que es muy importante, como ustedes vieron, para la activación del HER2, ¿no?, del HER2, y se une, y básicamente lo que hace es inhibir la dimerización, sobre todo en aquellas parejas de heterodímeros que tienen mucho mayor proliferación, que lo pongo en este ejemplo. Como ustedes saben, bueno, se forman parejas para la activación cuando son homodímeros, es decir, son iguales, ¿no?, HER2, HER2, cuando son heterodímeros son cualquier combinación. Si nosotros vemos la señal mitogénica que hacen hacia el núcleo celular, las parejas que hacen mucho mayor señal, que aquí se los he puesto en cruces, es la combinación de HER2, HER3, que es precisamente la que inhibe el pertuzumab. Ahora, este es el estudio Cleopatra, que es bastante reciente, es del doctor Baselga, y bueno, se incluyeron pacientes con cáncer de mama metastásico sin tratamiento previo para enfermedad metastásica, eso es importante, y dividieron a los pacientes a recibir quimioterapia con taxanos, que en este caso es docetaxel, más trastuzumab, más placebo, y la combinación era añadir a esta combinación pertuzumab. El objetivo primario nuevamente fue una supervivencia libre de progresión evaluada por un comité externo. Si observamos objetivo primario, que es supervivencia libre de progresión, pues el estudio es positivo, es decir, la mediana para la combinación del doble bloqueo anti-HER2, que es pertuzumab, trastuzumab, es de 18 meses contra 12 meses del placebo y trastuzumab. Es decir, la diferencia es de 6 meses en cuanto a supervivencia libre de progresión. Y si vemos la supervivencia global, bueno, hay que verla con cierta sensatez.
y porque, bueno, la mediana de seguimiento todavía es de 19.3 meses y los eventos que necesitaban para alcanzar la muestra calculada todavía no se han alcanzado, pero parece que además hay beneficio en la supervivencia global. Es por esto que la NCCN ha cambiado como recomendación categoría 1 a partir de este estudio Cleopatra, que los pacientes se benefician de recibir doble bloqueo. Obviamente esto necesita confirmación con mayor tiempo de seguimiento. Ahora, ¿cuál es el miedo de utilizar dos terapias anti-HER2? Básicamente es la toxicidad. De hecho, muchos de estos estudios lo que hacen es ver primero, ¿no?, cuál es el perfil de seguridad para el paciente, porque ustedes recuerdan que al combinar dos terapias blanco, en general la toxicidad aumenta y esto es esperado. Entonces, si observamos su tabla de eventos adversos, en general las conclusiones de los autores es que, bueno, sí se presenta mayor toxicidad, pero que esta toxicidad es bastante manejable. Para toxicidad grado 3 y 4, que son las toxicidades clínicamente significativas, observamos que para el grupo de trastuzumab, es decir, el doble bloqueo más la quimioterapia, pues obviamente es un poco mayor para diarrea. Para las toxicidades hematológicas es igual, y para neutropenia febril fue un poco más, ¿no? 7 contra 13%. Lo más importante y digamos el temor que se tenía a utilizar doble terapia era la cardiotoxicidad, pero si observamos no hubo una diferencia significativa en cuanto a disfunción ventricular izquierda, en cuanto a utilizar el pertuzumab. Ahora bien, ya sabemos que, bueno, se pueden utilizar dos drogas que sí son probablemente más tóxicas, pero bueno, se tiene mayor respuesta. Hay algunos estudios, y es mi única diapositiva donde hablo de bevacizumab, porque el estudio es negativo para supervivencia global. El bevacizumab es un inhibidor del factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, y lo que hicieron fue combinarlo con el trastuzumab más la quimioterapia convencional, que era docetaxel. El objetivo primario fue lo mismo, supervivencia libre de progresión. Cuando se hizo una revisión independiente, se hubo un beneficio que básicamente, bueno, es menor a 3 meses. Sin embargo, cuando se hizo la supervivencia global, no hay ninguna diferencia. Esta fue una de las razones por las cuales la FDA retiró, ¿no?, como primera línea el bevacizumab, porque además es un medicamento que tiene efectos adversos. En cuanto a qué hacer con las pacientes que reciben quimioterapia anti-HER y progresan con tratamiento convencional, que básicamente es trastuzumab, bueno, sabemos que la resistencia al trastuzumab primaria, hasta un 60 a 70% de las pacientes lo presentan. Esto me refiero cuando se prescribe como monoterapia, es decir, parece ser una mala estrategia terapéutica si no se combina con quimioterapia o las drogas citotóxicas, y un 30 a 50% de las pacientes que muestran una resistencia primaria, esto puede ser asociado además a la quimioterapia. Después, algunas pacientes que han sido expuestas crónicamente a la terapia anti-HER2, la gran mayoría, diría yo, a través de los meses o años, presentan resistencia. Entonces, con este contexto clínico se han diseñado pues estrategias terapéuticas para tratar de vencer esta resistencia. Entonces, la primera pregunta es si las pacientes que reciben trastuzumab se benefician de continuar con el tratamiento combinado con otra quimioterapia. Y existe este estudio que, bueno, combinó capecitabina con continuar el trastuzumab, es decir, pacientes que ya lo tenían y progresaron, contra dar únicamente capecitabina. Generalmente fue progresión después de primera línea de tratamiento con trastuzumab. Y lo que observaron es interesante, que las pacientes que continuaron con el tratamiento, que es la línea naranja que ustedes observan, la supervivencia libre de progresión fue mejor 8,2 contra 5,6 meses, y esto fue estadísticamente significativo con esa razón de riesgo protectora que ven ahí. Y para supervivencia global, las cosas no son siempre como parecieran, pues no fue significativo. Sin embargo, sí hay una ventaja en cuanto al tiempo libre de progresión. Después hicieron este otro estudio que también es un fase 3, ahora en lugar de trastuzumab utilizan lapatinib, ¿no? ¿Se acuerdan que era el inhibidor intracelular tirosinquinasa, que es un inhibidor dual, más la capecitabina? Y lo que encontraron fue que aquellas pacientes que tenían lapatinib después de la progresión también se beneficiaron en el tiempo o la mediana de progresión. Se beneficiaban más, obviamente, si habían recibido solamente una quimioterapia previa.
En cuanto a eficacia, esto lo hemos visto en las gráficas y bueno, básicamente les presenté estos dos estudios. Los dos tienen al final una conclusión igual, ¿no? Que se benefician en cuanto a supervivencia libre de progresión al mantener el tratamiento con HER2, ¿no? Con una terapia anti-HER2-neo. Y ahora finalmente, ya para terminar, les presento el caso muy especial del llamado TDM1, que básicamente se los he puesto aquí para que lo vean gráficamente, que es el trastuzumab, recuerdan el anticuerpo monoclonal, al cual se le ha unido por medio del MSC, que es una unión muy estable, un agente citotóxico, es decir, un agente de quimioterapia. Básicamente aquí está la comparación. Entonces lo que hace es unirse al receptor y se puede internalizar, que aquí lo tengo mejor, este anticuerpo. Finalmente, bueno, este anticuerpo se lisa, pero libera de forma selectiva en el tejido tumoral a esta quimioterapia, que básicamente actúa como un inhibidor de microtúbulos o de polimerización, que lo que hace es, bueno, destruir el andamiaje de la célula. Entonces, esto es como el sueño de todos los oncólogos, el poder dirigir quimioterapia, ¿para qué? Para que no sea tóxica. Entonces, solamente les hablo para terminar de, bueno, cuál es el estudio que presentaron en ASCO del año pasado, que está hecho en pacientes metastásicas, en el cual daban TDM1, era permitido haber tenido taxanos y trastuzumab previos o haber progresado durante el tratamiento o 6 meses después del tratamiento adyuvante, esto es importante decirlo, y la comparación era utilizar capecitabina más lapatinib. Y lo que se observó es que para su desenlace primario, que es supervivencia libre de progresión, pues hubo beneficio de utilizar el TDM1, 9.6 contra 6.4 meses, y esto fue estadísticamente significativo. Lo mismo se observó para supervivencia global, es decir, que todavía no han alcanzado el tiempo suficiente para confirmar estos hallazgos, pero si uno ve la curva, están separados y hay beneficio en supervivencia global. ¿Cuáles son las ventajas del TDM1? Probablemente sea la disminución en la toxicidad en general. Uno evita la toxicidad sistémica, que básicamente es la toxicidad hematológica, me refiero a neutropenia grave y fiebre, que hace que el paciente se hospitalice y pierda intensidad de dosis, y produce un poco de trombocitopenia, que es lo que ven aquí, pero es bastante tolerable. Y de las siguientes líneas ya no hay una guía sobre, bueno, qué hacer con un paciente que fracasa 2 líneas anti-HER2. Los estudios que hay in vitro, bueno, dicen que la combinación de trastuzumab más lapatinib pues tiene eficacia. Este es el volumen tumoral, como ustedes ven en el eje de la Y, y la combinación pues es eficaz. Y de hecho, bueno, se ha intentado, y por eso hay varios estudios en cáncer de mama metastásico en el cual se da doble bloqueo con las dos drogas, ¿no? Este inhibidor tirosina intracelular y el anticuerpo monoclonal extracelular, y el objetivo primario fue supervivencia libre de progresión. Básicamente las pacientes eran bastante similares, y el problema de interpretación de este estudio es que a veces, la mayor parte de estos estudios, las pacientes son cruzadas y luego hacia el otro brazo si se demuestra beneficio, y luego es difícil interpretar resultados, pero finalmente hubo diferencias en la supervivencia global a 6 meses. Ustedes ven en la línea amarilla el doble bloqueo, que es lapatinib trastu, 80 contra 70, y a los 12 meses 56 contra 41. Entonces parece ser una terapia activa. Y finalmente, que creo que ya no tengo tiempo, ¿no? Solo quiero concluir, vamos a pasar esto. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Bueno, les he hablado de los estudios que se utilizan ya en la clínica, que es trastuzumab, TDM1, pertuzumab, lapatinib y bevacizumab. El caso del everolimus ya no lo comenté, pero bueno, hay una crosstalk o diríamos una comunicación entrecruzada entre los receptores hormonales y el receptor del HER2. Pues parece que aquí también hay futuro en el tratamiento de las mujeres triple receptor positivo, es decir, receptores hormonales positivos y HER2 sobreexpresado, y bueno, y las otras corrientes. Finalmente, como conclusiones, he de decir que la terapia blanco más la terapia citotóxica es la piedra angular del tratamiento de cáncer de mama metastásico, y probablemente en los otros contextos también adyuvantes y no adyuvantes. El conocimiento ha permitido desarrollar terapias exitosas. Es útil continuar la terapia anti-HER2 después de la progresión, y mi opinión personal sobre el doble bloqueo, que es una pregunta muy frecuente, anti-HER2 de primera intención,
Yo sé que esto, bueno, da mayor respuesta, es muy probable que tengan mayor supervivencia, pero sí da mayor toxicidad, ¿no? Entonces hay que estar muy bien pensado en qué pacientes se puede utilizar este bloqueo, y básicamente la pregunta para los países que no son de primer mundo es si estas estrategias terapéuticas son costo-beneficio, que bueno, que nuestra población está fuera de tener este acceso. Gracias. Bueno, continuamos. Tenemos el gusto de tener a nuestra doctora invitada, a la doctora Patricia Thompson. Ella es certificada en Medicina Interna en la Universidad de Miami, con una maestría en hematología en la Universidad de Florida y como residente en el Jackson Memorial Hospital. La doctora ha tenido muchos logros, entre los cuales está en 2005, como recibió el premio de la Fundación Moret de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Tiene numerosas publicaciones e investigaciones, especialmente en melanoma, en cáncer renal o en inmunoterapia. Yo creo que una de sus características importantes es su modo de trabajo en equipo, con una muy buena relación médico-paciente, indispensable para cualquier tratamiento de cáncer. Con ustedes, la doctora Patricia Thompson, con el tema El cuidado enfocado en el paciente.